una persona que gane 2.000 euros en España trabaja la mitad del tiempo para el Estado. Esto es un secreto, probablemente no lo digan hoy tampoco en el telediario de Televisión Española, pero el sistema está muy bien montado para que seamos enfermos, para que seamos pobres y para que seamos inconscientes. Esta vez tenemos al grande Sergio Fernández. Damos la bienvenida a Sergio Fernández. Sergio Fernández. Y a lo que me dedico es a ayudar a que las personas que quieren emprender puedan hacer. Cada día utilizamos el dinero desde que nacemos hasta que morimos. Y curiosamente, casi nadie ha aprendido nada sobre dinero. El sistema es una maquinaria que funciona, y esto hay que entenderlo para quitarse culpa, es una maquinaria que funciona de manera perfectamente engrasada para que seamos enfermos, para que seamos pobres y para que seamos inconscientes. Esto no te exime de tu responsabilidad si alguien lo está escuchando y está ahí, pero el sistema está muy bien montado y está engrasado para que tú acabes en esa situación. La buena noticia es que hay maneras de salir de ahí. Entonces, espíritu emprendedor, yo creo que los seres humanos somos emprendedores por naturaleza. O sea, tú ves a un niño pequeño, yo veo a mis hijos, se caen 50 veces, se vuelven a levantar, le dices que no, le entra por una oreja, le sale por otra, como los buenos emprendedores, ¿no? Que papá, que quiero mover, no sé qué, no, hijo, da igual, al minuto vuelve otra vez, ¿sabes? Porque tiene ese espíritu emprendedor y arrollador que hace que quiera sacar ese proyecto adelante, que quizá es mover un cojín. Pero si eres capaz de mantener eso, tendrás espíritu emprendedor. Entonces, las empresas cada vez no van a querer menos a personas que no tengan espíritu emprendedor. De hecho, el mercado laboral se está quedando sin hueco para las personas sin espíritu emprendedor, pero lo que parece claro es que no todo el mundo quiere emprender. Emprender es un camino que requiere de tener una visión, requiere muchísima responsabilidad. Es un camino, vosotros lo sabéis, de 24 horas. O sea, desde que abres el ojo por la mañana, yo a veces hasta intento, no siempre lo logro, pero programo sueños lúcidos. O sea, digo, vida, ayúdame con esto. Voy a dormir y dame una solución. Y, es que, hasta el punto de que eres emprendedor mientras duermes, ¿no? Que ya es una cosa muy loca, ¿no? Y no todo el mundo quiere eso y probablemente esté bien. Lo que sí que creo que es importante es que saquemos ese espíritu emprendedor, que no tiene que ver con montar una empresa y dar un pelotazo y hacer un exit, tiene que ver con, oye, tengo un trabajo, a lo mejor lo que se llama normal, yo no creo que haya trabajos normales, creo que todos los trabajos se pueden hacer cosas extraordinarias, pero bueno, lo que comúnmente se conoce como un trabajo normal y hacerlo desde un sitio emprendedor y hacerlo desde un sitio de entregar más valor, joder, que es de lo que se trata. Oiga, yo estoy poniendo cafés, pon cafés como si la vida te fuera en ello. Estoy leyendo un contrato del que va a depender la paz mundial, pues lee el contrato como si la vida te fuera en ello. O sea, al final el planeta necesita de muchas cosas, del que pone café y del que lee el contrato a nivel mundial, ¿no? Necesitamos de todo. Total. Claro, hablamos de no todo el mundo a lo mejor va a llegar a tener una sociedad limitada, pero sí todo el mundo puede tener un espíritu emprendedor y sí todo el mundo debería prestar atención a la energía del dinero, que también es un tema importante. Es decir, aunque a lo mejor no quieras ser emprendedor, sí que es importante que en tu vida empieces ya a no darle la espalda al dinero. Porque yo creo que eso lo habrás visto muchas veces. Además, luego hablaremos más en fondo del MDLF, que es el Máster de Libertad Financiera. Tú te habrás encontrado mucha gente que dice, no, es que eso no es para mí. Es que el dinero, el hacer un Excel de ingresos y gastos, el ver dónde invierto el dinero que gano, algo tan sencillo como saber que para ganar dinero tienes que ganar dinero primero y gastar menos de lo que deberías gastar. Hay gente que le da la espalda y piensa que no es para ellos. ¿Cómo has visto ese comportamiento de la gente y cómo ves en general en la sociedad la relación con el dinero? O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que toda verdad ignorada prepara su venganza. Y es tal cual, ¿eh? O sea, uno no puede ignorar una verdad durante mucho tiempo, porque mientras la verdad está urdiendo su venganza en secreto, ¿no? Tú no puedes no mirar a la salud y esperar que no haya una consecuencia. Tú no puedes estar sin mirar al dinero y esperar que las cosas van a ir bien. O sea, el dinero es hay dos energías que sustentan la vida. Dos. O sea, en realidad la vida... Rebobino. En realidad la vida son al menos 4 dimensiones, ¿no? Tenemos la dimensión intelectual, tenemos la dimensión emocional, la dimensión espiritual y la dimensión física. Genial. Pero es que las 4 se sustentan en la física. ¿Y qué es la física? Es la salud y es el dinero. Entonces tú no puedes pretender ignorar las leyes de la vida, porque la vida tiene unas leyes. O sea, hay una ley que es la ley de la gravedad. Si yo salto por el balcón, me caigo y seguramente me romperé algo. Bueno, pues la vida exige que cuidemos del dinero y que cuidemos de la salud. El dinero... En realidad le llamamos dinero, pero simbólicamente tiene que ver con todo lo físico, con todo lo que tiene que ver con la supervivencia en lo físico. Entonces, cuando una persona empieza un proceso de desarrollo personal y no sabe por dónde empezar, yo siempre le digo lo mismo. Digo, si no sabes por dónde empezar, empieza por cuidar de lo físico. Empieza por cuidar un poquito de tu salud y por cuidar un poquito de tu dinero. Pero dinero, insisto, energía física. Cuida de tus armarios, cuida del dinero, literalmente ahora sí que sí, del dinero. Pon orden en tu casa, vístete mejor, ve al médico si es que tienes alguna cosa que tengas que arreglar, etcétera, ¿no?
Entonces, muchísimas personas ignoran el tema del dinero. ¿Por qué? Yo es una pregunta que me he hecho muchas veces, porque si lo piensas es muy loco. O sea, cada día utilizamos el dinero, todos, ¿eh? O sea, hasta mis hijos con 1 año utilizan el dinero. Lo que pasa es que lo utilizan vicariamente a través de sus padres, pero utilizan el dinero, porque al final compran un pañal. Lo que pasa es que lo tienen delegado en nosotros, pero... Claro. Entonces, cada día utilizamos el dinero, desde que nacemos hasta que morimos. Y curiosamente, casi nadie ha aprendido nada sobre dinero. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que sufrimos muchos problemas de dinero. Entonces, como sufrimos muchos problemas de dinero, no queremos mirar ahí, porque mirar supone dolor, porque hemos visto dolor, a veces tenemos un transgeneracional de dolor con el dinero de muchísimas generaciones. A lo mejor todo nuestro árbol genealógico ha sufrido con el tema del dinero. Y quieras que no, esa carga energética nos ha llegado a nosotros. Pero sin ponernos tan metafísicos, incluso dentro de nuestra propia vida, muchos hemos tenido problemas con el dinero y no queremos ni verlo. O lo hemos visto pasar mal a nuestros padres, o ha habido un problema de una herencia, o ha habido una ruina, o simplemente has visto que tus padres trabajaban por 1.000 euros durante 30 años para no tener nada al final. Y eso muchas de las personas que nos están viendo lo han vivido. Entonces como que no quieren mirar ahí. Por no hablarte de que no quieres mirar porque te tendrías que contar verdad. A lo mejor te tienes que contar verdad y decir, hostia, es que la casa en la que vivo es un cuchitril y yo pasé por ahí. Y joder, hay que tener mucho coraje para decir, pero es que esto es una basura, o sea, es que yo no me puedo permitir a mí mismo esto, o sea, tengo que elevar el nivel de lo que considero aceptable. Y eso supone un poco de dolor. Ahora la buena noticia, son solo 48 horas de dolor. Yo le llamo las 48 horas de dolor. O sea, es mirarte un día al espejo y decir, tío, esto no funciona. No funciona. Me puedo pedir más, puedo aspirar a más. El que lo necesite, si alguien está bien, está perfecto, ¿eh? Pero no era mi caso, desde luego. Entonces, esas 48 horas de dolor, que a lo mejor son más de 48, pero el primer golpe es duro, decir, vale, listo, ¿quiero esto? No. ¿Estoy dispuesto a contarme verdad? Sí. ¿Ha habido dolor aquí? Sí. ¿El mundo es justo? No. ¿Aún así merece la pena vivir y merece la pena salir adelante? Sí. Y sobre todas las cosas, yo creo que lo más importante es entender que el premio es el camino. El premio es la persona en la que te conviertes. El otro día escribía un email, estoy escribiendo un email al día. He hecho un back to basics. En el 2008 empecé IPP arrancando, ni siquiera era IPP en aquel entonces, era autónomo yo, pero empecé escribiendo un email al día, basado en la hipótesis de como no tengo 1 euro para gastarme dinero en publicidad, si todos los días publico un artículo en el blog y lo mando por email, alguien me leerá y alguien me comprará los libros o hará algo, ¿no? Y ahora he vuelto a hacer eso, ¿no? Y el otro día contaba en un email que compra un coche, que ha sido para mí un hito en mi vida, en el sentido de que era una cosa que llevaba muchos años pensando, ¿no? Y decía, en realidad me lo compré y me fui a casa y hice lo mismo que hago todos los días, y a la mañana siguiente hice lo mismo que hago todos los días, y en realidad es irrelevante. ¿Por qué? Porque lo importante es el proceso, y esta es la clave, es el proceso que te convierte en la persona que eres, que te permite comprarte ese coche si es lo que te interesa, o yo qué sé, o a darte la vuelta al mundo, o simplemente estar tranquilo en tu casa leyendo un buen libro, lo que cada uno considere que es importante, ¿no? Pero lo importante es la persona en la que te conviertes. Y esta es la clave. Pensamos que la pobreza económica es pobreza económica, pero ojo, la pobreza económica nunca va sola. Y esto tira por tierra todo el sistema, lo siento, pero tira por tierra toda la cosmovisión de que hacen falta ayudas, de que hacen falta subvenciones, de que el mundo es un lugar injusto, de que los ricos se lo quitan a los pobres. Es que no es verdad, yo lo siento. La pobreza económica no es nunca solo pobreza económica, es pobreza de relaciones, es pobreza de ideas, es pobreza de conocimiento, es pobreza familiar en ocasiones, lamentablemente. Hay muchas pobrezas asociadas a eso. Y ojo, pobreza no es solo que vivas en la calle, ¿eh? O sea, hay muchos niveles de pobreza. Pobreza es tener 30 años, querer tener hijos y no poder tenerlos porque no tienes dinero para proveerles una educación. Eso es pobreza también, ¿eh? Y pobreza es querer irte de vacaciones, ya no digo que estés todo el día viajando, pero que a mí ni siquiera me gusta tanto viajar, pero que querer irte de vacaciones y no poder hacerlo, lo siento, pero eso también es pobreza. En realidad te diría que casi ni es una conclusión nueva, ¿no? Pero me ayuda, o sea, estos últimos meses me han ayudado a recordar algo, y es que en la vida no puedes apretar todo el rato, tienes que apretar y tienes que soltar. No puedes trabajar todo el rato, tienes que trabajar y tienes que descansar. No puedes estar al 100% todo el rato, hay un rato en el que también hay que estar al 0%, ¿no? Y que es un aprendizaje que yo creía que había hecho hace una serie de años, en realidad en los últimos meses como que me estoy dando cuenta que me toca volver a refrescarlo, ¿no? En realidad, claro, la vida da para mucho, y cuando uno se quiere comer la vida a cucharadas soperas, que en mi caso, pues es como, venga, pues a grabar el podcast y me voy con mis hijos y monto una empresa y no sé qué. Y en realidad la vida las últimas semanas me ha dicho, chaval, está muy bien,
pero para un poco porque no puedes ir al 100% todo el rato. Y en realidad yo esto pensaba que ya lo tenía aprendido hace años, pero la vida, bueno, afortunadamente simplemente me lo ha susurrado. De hecho, esta voz es un poco por eso. Me lo ha susurrado estos últimos días, que era una intuición que yo ya tenía en las últimas semanas. Y digo, no hay más que hablar, te hacemos caso. Las peleas con la vida siempre hay un perdedor, siempre es uno. Y yo cuando la vida me susurra digo, oído cocina. ¿Crees que todas las horas que nos pegamos los emprendedores trabajando son productivas o la mayoría de gente se puede llegar a quemar con trabajo improductivo? Pues dependerá de cada caso. Yo creo que lo que mi experiencia personal me dice y lo que he visto acompañando alumnos en los últimos 12 años en IPP es que hay mucho trabajo que te podrías haber ahorrado. Es decir, Total. Hay que aprender a distinguir el 20 que te da el 80 y dejar que el último euro lo gane otro y dejar que la última cosa no la hagas y dejar algo sin hacer, aprender siempre a decir que no a algo, ¿no? Entonces, si tienes la inteligencia suficiente y sobre todo si tienes el sistema suficiente para saber cuál es tu visión a largo plazo, cuáles son tus rocas a corto plazo y por tanto cuáles son tus rocas de la semana y del día, si te centras solamente en ese 20 que da el 80, probablemente todo lo que haces es productivo. Pero si no haces eso, probablemente acabes moviendo papeles, yendo a reuniones que no tienes que hacer, respondiendo emails o simplemente pasando horas de baja intensidad delante del ordenador. Lo que yo me he dado cuenta con los años es que mi vida profesional cada vez es más interesante, en tanto que cada vez hay menos trabajo que no aporta nada. Lo hay también, siempre hay un pequeño desperdicio, una pequeña fricción, un pequeño roce. Pero cada vez hay menos de eso. Y yo miro mi vida hace años y digo, antes había mucho más de cosas que te piden mucho y te dan poco. Hay cosas que te piden poco y te dan mucho, y hay cosas que te piden mucho y te dan poco. Respuesta corta. Si tienes la inteligencia suficiente para saber qué es lo que realmente tienes que hacer, puedes llegar a hacer que casi toda tu jornada laboral sea realmente productiva. Sea 4 horas, sea 8 o sea 2. Yo me he dado cuenta que eso me ha sucedido a mí también, pero lo que hablábamos un poco ayer, para poner un poco a la gente en contexto, estamos aquí pasando un par de días aprendiendo un montón de cosas juntos y un aprendizaje que hablábamos ayer era el tema de que tú has tenido que pasar por el trabajo. Es decir, para llegar al punto en el que ahora solo dedicas tiempo a actividades de alto valor, has tenido que pasar por trabajo de no valor porque te toca. Es decir, porque solo estás tú, porque tienes que sacar la empresa adelante, etcétera. Claro, esto a la gente que escucha tus consejos lo que puede pensar es, ya tío, pero es que no tengo a nadie para que haga esta gestión, no tengo a nadie para que gestione esto. ¿Cómo se viven estos primeros años del emprendedor y cómo crees que es los puntos de entrada y salida de esa etapa? Es decir, ¿cuándo crees que la persona debería empezar ya a plantear, oye, ya ha pasado esta primera parte de este primer invierno, toca ya empezar a vivir un poco mejor, ¿no? Sí, mira, es muy interesante. Vamos a ver. Cuando una persona no tiene a alguien para contratar, es porque no tiene que contratar a alguien. Uh-huh. Es decir, eso significa que tú no estás lo suficientemente maduro como para ser capaz de delegar. O sea, yo tiendo a pensar que la vida tiene una perfección, tiene una belleza, tiene un orden, tiene algo que va más allá de lo que nosotros somos capaces de ver. Y yo en mi propia experiencia puedo decir que cuando no he dispuesto de un recurso es porque la vida en el fondo me estaba protegiendo. Es decir, es como que si tú no tienes dinero para contratar un asistente, es que todavía no estás en el punto de merecerte un asistente. Todavía no has generado suficiente volumen de trabajo, suficiente carga de clientes o lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo lo que he observado, y soy muy rápido con esto, pero me parece un concepto interesante, es que en el camino hacia la verdadera abundancia transitamos 5 etapas. Hay una primera etapa, que es esta etapa de vagabundo, de huérfano, en el que dependemos de los demás, de nuestros padres, de que alguien nos dé dinero, de que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Está bien, hay que vivirla. Hay una segunda etapa de vagabundo en el que salimos a explorar el mundo, a hablar con otros, a establecer relaciones sociales, a hablar, a no sé qué. Y eso está bien, hay que vivirlo. Y ahora empiezo a responder a tu pregunta. Una tercera etapa, que es la de mártir, que es la de que si tú has vivido bien el huérfano y te das cuenta que no puedes seguir dependiendo de otros, hay mucha gente adulta que sigue en huérfano dependiendo del Estado, de que el Estado De hecho, el Estado está empeñado en que haya cada vez más huérfanos para que dependan del Estado para engrosar esa maquinaria, ¿no? Sin entrar en eso, si tú te das cuenta de que no puedes seguir siendo huérfano, si te das cuenta de que no puedes seguir siendo vagabundo, salir, hablar con unos, con otros, llegar, acostarte tarde, gastarte el dinero, no hacer nada realmente con propósito, te das cuenta en mártir. Muchas personas en torno a los 30 llegan a mártir. ¿Y qué es el mártir? El que dice, joder, me he dado cuenta que me he equivocado, ahora yo trabajo y lo doy todo y 12 horas es de losers y 14 es mejor todavía, yo he pasado por ahí y esa etapa es muy necesaria. El problema es que mucha gente se queda trancada en mártir. El mártir típicamente cuenta las horas, le dice a los demás lo bien que lo hace, está todo el rato explicando a otros todo lo trabajador que es
Y a veces es verdad, pero el problema es que si tú te quedas atrancado en mártir, no subcontratas, y ahora sí que te respondo, no subcontratas, no amplías equipo, no delegas y sobre todo no tienes visión. Cuando la persona supera el mártir pasa al guerrero. El guerrero solo trabaja por valores. El guerrero dice, esto es lo que yo voy a hacer en la vida y si pierdo la batalla, si pierdo la vida en la batalla, yo la pierdo, pero estos son mis valores, no son negociables y voy a por ello. Pocas personas entran en guerrero, pero las que entran lo revientan, lo estallan, son felices. Lo que hablábamos ayer y antes, ¿no? Como te quieres comer la vida, necesitas 25 reencarnaciones para hacer todo lo que quieres hacer en este planeta, ¿no? Pero ese tampoco es el fin del camino. Hay un camino superior que es el camino del mago. El camino en el que te rindes a la vida, el camino en el que entiendes que hay una inteligencia superior que en realidad opera a través de ti, el camino en el que entiendes que en realidad tú eres el hacedor, pero que en realidad no haces nada, que es la vida de nuevo operando a través de ti, y el momento en el que simplemente te rindes, el momento en el que simplemente fluyes y el momento en el que simplemente vas con la ola. Pero ojo, porque si estás en mago y no has hecho guerrero, no estás dispuesto a ir a la batalla, no has hecho mártir, no estás dispuesto a trabajar, no has hecho vagabundo, no eres capaz de relacionarte con otros, de establecer relaciones significativas y no has hecho huérfano con la humildad que necesitas para ser mago, de saber que igual mañana te estrellas y dependes de otros porque te quedas en una cama 20 años, que eso también hay que ser lo suficientemente sabio para darse cuenta de ello. Si no has integrado todas las etapas, pues resulta que no puedes ser mago. Y el camino final es el del mago. Me encanta. El de la abundancia, el de saberte protegido por la vida. Nosotros en IPP tenemos una frase que es estamos bendecidos y estamos protegidos. Y es que es verdad. Es verdad, porque hay cosas que no salen ni porque uno sea listo. Y uno también tiene que tener la humildad suficiente para saberlo. Hay cosas que salen pues porque uno está protegido y ya está. Tal cual. Pero hay que ser mártir, ¿eh? Hay que levantarse cada mañana, hay que trabajar cada mañana, hay que cumplir tu palabra, hay que ser guerrero, hay que tener unos valores claros, ir a por ellos. No son negociables, la vida los va a testar todo el rato, te van a hacer ofertas, te van a hacer propuestas, cada uno en el nivel que esté, ¿no? Pero el que dice, me hago autónomo y esto, ya tal, a la semana siguiente le ofrecen un trabajo. El que de repente tiene una empresa que va bien y dice, yo soy leal a mi equipo, pues de repente pasa algo donde la vida te pone prueba a ver si eres leal a tu equipo o no lo eres, ¿no? Y la vida te va poniendo pruebas y si tú las vas superando, vas avanzando. Y el destino último es la abundancia absoluta y el saberte protegido y el saberte acompañado en este planeta. Qué bueno, Y por el camino hay que contratar asistentes, por el camino hay que hacer equipo, por el camino hay que ser mejor profesional y por el camino hay que tenerse paciencia y entender que estamos haciendo este tránsito. Qué bueno. Y después de haber tenido tantos alumnos en IPP, a mí la duda que me surge es la típica que tendrán la mayoría de gente que escucha esto, es todos estamos hechos para emprender, todos estamos hechos para llegar a ese mago o para pasar por todas esas fases. O sea, lo que tú creo que me estás preguntando en realidad es, ¿todo el mundo tendrá una sociedad limitada o será autónomo? Sí, y va a tener el éxito este que parece que ahora es tan fácil de tener con el emprendimiento y demás. De fácil nada, o sea, yo creo que es mejor que lo digamos alto y claro, ahora hablamos de la palabra fácil o difícil, pero si la respuesta es si todo el mundo quiere ser emprendedor en el sentido de soy fundador de una compañía, Sí. la respuesta obvia es no. Si todo el mundo tiene espíritu emprendedor, para mí la respuesta también obvia es sí. Lo que pasa es que lo capamos, lo escondemos, no nos atrevemos a sacarlo.